Hola, bienvenidos a Aprendiendo Juntos. Yo soy Maggie Advíncula. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Pues les cuento que ya estoy de regreso en Oklahoma. Como pueden ver, ya estoy en mi casita. Dejé Utah. Mi madre está mucho mejor gracias a todos los que han orado, que me han preguntado por ella. Su corazón no está muy bien. Están hablando de ponerle un marcapasos. Están tratando algunas otras cosas antes de hacer eso. Así que estaré pendiente de la salud de ella, pero muchas gracias por todo su apoyo, por todo su amor, por todos los mensajitos. De verdad que lo hace sentir a uno muy especial y muy querido. Bueno, esta semana estamos estudiando la sección 45 y por eso está un poquito tarde, pero igual no quería perder la oportunidad para hacer el video y poner algunos de mis pensamientos de esta sección. La palabra de esta semana son varias palabras. Tenemos advertencia, señales y promesas. Y también me gustaría que estudiáramos, aunque vamos a hablar un poquito de eso, pero la palabra razonar. Razonar con alguien. La palabra razonar. Me gustó mucho el significado de esa palabra. Y el versículo de poder va a ser el 62. Hay muchos versículos increíbles en esta sección, mucho más populares, pero a mí me tocó tanto el corazón leer el versículo 62 que dice, porque de cierto os digo que os esperan grandes cosas. Al ver todo el sufrimiento que están teniendo muchos de estos primeros santos, bueno, que apenas empiezan a tener, me encanta siempre pensar eso, de que cada sufrimiento que tenemos, cada prueba que pasamos, es porque se nos está preparando para algo grande, algo mejor que viene. Entonces, ese versículo me encantó, que hasta estoy pensando voy a hacer un pequeño letrero y lo voy a poner aquí en algún lado de mi casa donde diga, porque de cierto os digo que que os esperan grandes cosas, que es el versículo 62. Es el versículo de poder para mí esta semana. Si ustedes vieron otro versículo que les impactó y les gustó, por favor déjenmelo en los comentarios. Me encantaría ver qué otros versículos han impactado su vida en esta semana que pasó de esta sección o cualquier sección. Cualquier versículo de las escrituras que a ustedes les impacten, que ustedes sientan como que me gustaría ponerlo en un cuadrito y ponerlo en algún lado de mi casa para verlo todos los días, compártanlo conmigo. Me encantaría ver cuáles son los versículos que impactan sus vidas. Ok, entonces si tienen sus lápices, sus cuadernos y sus escrituras, aprendamos juntos. Bueno, y entonces en este tiempo los santos de los primeros días o de los primeros días de la última dispensación empiezan a ser muy conocidos porque ya no todos los de Nueva York han llegado todavía, ¿no? Porque estamos como en marzo aquí y es hasta mayo, mitad de mayo que por fin llegan el resto de todos los santos, porque ni siquiera Mamá Lucy ha llegado todavía. Ella todavía está allá porque ella llega como en abril. Pero ahorita durante esta revelación estamos en marzo y muchos de los santos que ya han llegado y los santos que ya estaban ahí pues son un grupo bastante grande y son muy conocidos ya. No solamente por el número que eran, porque fue una iglesia que como que le echaron levadura y creció rapidísimo, sino también porque el conocimiento y las enseñanzas son diferentes a lo que la gente por ahí había escuchado hasta ese momento. Entonces está llamando mucho la atención. Y nada atrae más a una serpiente que el jardín de Edén. Recuerdo la primera vez que escuché ese dicho y nos lo explicaban más que todo de que cuando nosotros nos esforzamos por tener dentro de nuestro hogar y seguir los mandamientos y hacer las cosas correctas, convertimos nuestro hogar como en un jardín de Edén y que nada atrae tanto a la serpiente como un jardín de Edén. Entonces que nos preparemos para eso. Y esto está sucediendo a los santos de estos primeros días
porque entre ellos más quieren santificarse y acercarse al Señor, más comienza a crecer, ¿no? Como las cosas malas, los chismes, las serpientes que quieren venir y destruir el jardín de Edén. Entonces, me encanta el encabezamiento de esta sección porque dice que se publicaban y se hacían muchas noticias falsas y disparates para impedir, ese era el propósito, impedir que la gente investigara la obra y abrazara la fe. Entonces, José está medio preocupado. ¿Qué hago yo? Si están poniendo en el periódico estas ideas, si se mofaban de él cuando él caminaba por las calles, se mofaban del profeta. Eh, Muchas cosas no muy agradables estaban comenzando a suceder en la ciudad de Kirtland, pero José le pide al Señor, ¿no? ¿Cómo puedo yo ayudar o abordar estos problemas? Y me encanta la última frasecita de ahí del encabezamiento que dice, mas para la alegría de los santos, recibí lo siguiente. Y esa palabra, para la alegría de los santos, me tocó mucho el corazón porque cada mandamiento, cada nueva revelación, cada susurro personal del Espíritu fue, es y será para nuestra alegría. Siempre, siempre recordemos que cada mandamiento, cada momento que el Señor nos inspira a que hagamos algo positivo o algo que va a engrandecer su obra, no va a ser, aunque parezca, porque el mundo tal vez alrededor de nosotros nos haga pensar o nos haga sentir que es para nuestra tristeza, no lo es para nuestra alegría. ¿Saben cuánta gente aún está buscando esa alegría? Hay muchas personas en el mundo que todavía están buscando esa alegría y que el evangelio no se permite enseñar en sus países o que el evangelio todavía no se permite dentro de sus hogares porque alguien en el hogar, los padres o alguien no permiten, ¿no? que se enseñe o que se viva. Entonces siguen buscando esa alegría que nosotros tenemos. Una vez escuché al hermanito Brad Wilcox decir en una charla fogonera que hizo a los jóvenes, les dijo, ¿saben ustedes los millones de dólares que muchas personas pagan por tener la alegría y la paz que nosotros recibimos al vivir el Evangelio? El hermano Wilcox dio una explicación hermosa y me encantó y me hizo pensar en esto que dice el encabezamiento, ¿no? De que para la alegría de los santos. Entonces recordemos eso, todo lo que el Padre Jesucristo nos da y nos piden es para nuestra alegría. Aun cuando no lo entendamos al principio, confiemos, tengamos la fe que estos primeros santos tuvieron en el plan y en el proceso, porque fielmente seguían al pie de la letra lo que se les iba diciendo, buscando esa felicidad, buscando el Sion que se les prometía. Y cuando regresamos, por ejemplo, a escrituras en el libro de Mormón o escrituras en la Biblia, podemos ver muchas historias que nos testifican que el seguir los mandamientos de nuestro Padre Celestial y los susurros del Espíritu sí nos pueden traer mucha alegría. Bueno, pues antes de empezar a estudiar los versículos, quería preguntarles, cuando estudiamos la palabra escuchar y oír, que fue hace unas cuantas semanas, ¿sí buscaron el significado de estas palabras? Si lo encontraron, se deben haber dado cuenta que escuchar significa poner atención o aplicar el oído, o sea, escuchar, hacer el esfuerzo, ¿no? Por tanto, la acción de escuchar es voluntaria e implica intención y atención por parte del sujeto. A diferencia de oír, porque oír significa sin más que percibir un sonido o el ruido de lo que alguien dice. Entonces, el escuchar es poner atención, es algo que tú haces el esfuerzo por querer entender lo que se te está diciendo. El oír es lo que hacemos involuntariamente, ¿no? Oímos cosas, oímos los carros pasar, oímos el viento, pero el escuchar es diferente. Entonces,
Al saber la diferencia de esos dos, el oír es básico y muy importante, pero el escuchar nos llevará más allá de lo básico. Y eso me recordó al discurso bueno, ahora es presidente Dallin H. Oaks, el presidente Oaks, que dice de lo bueno lo mejor y de lo mejor lo excelente. Entonces, si estamos oyendo cosas, qué bueno. Eso quiere decir que estamos saludables, que nuestros oídos sirven. Pero si nos esforzamos por escuchar, vamos a ser aún mucho mejor. Vamos a pasar de ser buenos a ser mejor, a llegar a ser excelentes. Esa es la mira, ¿no? Hagamos el esfuerzo de aprender a escuchar, no solo oír, porque si escuchamos sus enseñanzas, las entenderemos y tendremos el deseo de ejecutarlas. Así que en los versículos del 1 al 15 vamos a ver la palabra escuchar o algún atento de que pongamos atención casi 8, como 10, de 8 a 10 veces, si lo cuentan, del versículo 1 al 15. Entonces ahí empieza, ¿no? Con la palabra escucha, oh pueblo de mi iglesia, vosotros a quienes el reino ha sido dado. Y por si acaso te quedaste dormido en esa primera frase, vuelve y dice, escuchad y dad oído al que puso los fundamentos de la tierra, que hizo los cielos y todas las huestes, y por quien fueron hechas todas las cosas que viven, se mueven y tienen su ser. Ahí nos está recordando nuestro Señor Jesucristo, yo ayudé en la creación de ustedes. Si algo pesado quieren colgar, dejen que yo sea quien lo sostenga acá arriba. Y así pueden colgar todo lo que quieran en ese hilo, porque yo tengo la fuerza para sostener todo. No permitan que otra cosa lo sostenga, porque no pueden confiar en algo que no ha demostrado tener la fuerza para sostenernos. Entonces, fue como yo lo vi y me encantó, me pareció algo tan lógico, como Él nos está diciendo, confíen en mí, yo ya les demostré que yo puedo, yo ya les demostré que yo los amo con los hechos, con lo que ya he hecho, ¿no? Con lo que he hecho por ustedes. Lo lindo de del Doctrinas y Convenios es que ya el sacrificio de Cristo sucedió, ¿no? Por ejemplo, cuando se lo hablaba en el libro de Mormón, todavía no había sucedido en algunas ocasiones, antes de tercera de Nefi, ¿no? Y a nosotros no, en esto ya nosotros sabemos, conocemos el sacrificio de Cristo, sabemos todo lo que Él sufrió y sabemos también de lo que nos salvó y de la oportunidad que tenemos de volver a vivir por las cosas que Él hizo por nosotros. Entonces nos está recordando, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para mí? ¿Qué significas tú para mí? ¿Qué significo yo para ti? ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Quiénes somos todos nosotros frente al Padre? Porque Él se incluye entre nosotros. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes fuimos? ¿Y quiénes llegaremos a ser? Me encanta porque en esos cuantos versículos nos está recordando otra vez todo eso. Confía en mí. Él dice, confía en mí. Soy capaz y estoy calificado para ser tu Salvador. En el versículo, ¿qué es? En el versículo 4 es hermoso porque en muchas ocasiones vamos a escuchar o saber de este acto que Él hace al ser nuestro intercedor con el Padre, pero de tercera persona. En cambio aquí lo estamos escuchando directamente de Él, de cómo Él lleva a cabo este acto, directamente de su boca. No lo estamos escuchando de nadie más. Y me encanta porque dice, el 3, escuchad al que es vuestro intercedor con el Padre, que aboga por vuestra causa ante Él. Número 4, diciendo, Padre, ve los padecimientos y la muerte de aquel que no pecó, en quien te complaciste. Ve la sangre de tu Hijo que fue derramada, la sangre de aquel que diste para que tú mismo fueses glorificado. Por tanto, Padre, perdona a estos mis hermanos que creen en mi nombre, para que vengan a mí y tengan vida eterna. Qué
ruego tan hermoso de un hermano mayor que nos ama y desea lo mejor para nosotros. La forma en que él lo explica, si no le toca a uno el corazón, entonces uno es de piedra, porque qué belleza, como él nos recuerda, mira, acuérdense, así es como yo lo hago, esto es lo que va a suceder. Transpórtense a eso, transpórtense a ese momento en el que va a ser el juicio y yo voy a estar ahí defendiéndolos. No van a estar solos, nunca lo han estado, nunca lo estarán, ni tampoco al final los voy a dejar solos. Del 7 al 8 es como que él nos está diciendo, yo ya les demostré mi amor y mi lealtad. No todos los vivientes, no todas las personas aquí en la tierra han aceptado lo que yo he hecho y no me han querido recibir. Pero los que me recibieron también recibieron poder de milagros y son hijos de Dios. Y los que creyeron pueden también tener el poder para obtener la vida eterna, que es el mayor de todos los dones de Dios, ¿no? Tener la vida eterna es el mayor de todos los dones de Dios. Y cuando nosotros lo aceptamos a Él, tenemos el poder para poder recibir la vida eterna. En el versículo 9 habla acerca del convenio sempiterno, que es la plenitud del Evangelio de Jesucristo. Y la plenitud o el Evangelio de Jesucristo se basa en ordenanzas. Entonces tenemos la ordenanza del bautismo, la confirmación, para los varones la ordenación al sacerdocio, ser embestidos de lo alto en el templo y un sellamiento en el templo. Pero cada una de esas ordenanzas tiene sus convenios, las promesas que hacemos con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Padre Celestial, y son diferentes. Lo que prometemos en el bautismo es diferente a lo que prometemos cuando somos confirmados y también los varones cuando reciben el sacerdocio también hacen un convenio. Cuando recibimos nuestras investiduras es otros convenios y cuando nos sellamos en el templo otros convenios. Y vamos haciendo exactamente lo que el presidente Oaks nos dice, saliendo de bueno a mejor y de mejor a excelente. El sellarnos en el templo es a lo que se refiere cuando dice mi convenio sempiterno. Es ese sellamiento, algo que nos va a llevar hasta la eternidad. Luego vemos en el 10 que nos dice, por tanto, venid a él y razonaré con él que viniere como con los hombres en los días antiguos y os enseñaré mi potente razonamiento. Y esa es la palabra que me encantó, el razonar, que nos promete que si nosotros venimos a él, primero que todo tenemos que nosotros venir a él, ¿no? Buscarlo. Y él razonará, o sea, él se sentará y hablará con nosotros como lo hizo con los hombres en la antigüedad. Luego nos va a dar un ejemplo de cuando está hablando con los apóstoles, pero me encantó eso y me puse a buscar el significado de razonar. Dice, es un proceso intelectual, lógico que a través de argumentos alcanza conclusiones. Es pensar, ordenar ideas y conceptos para llegar a una conclusión lógica. Me encanta la idea de sentarme con nuestro Señor Jesucristo y hacerle ciertas preguntas y decirle, pero Señor, ¿por qué esto y por qué lo otro? Y que Él razone conmigo. Si yo no voy a tener miedo de decirle, no entendí eso o no estoy muy de acuerdo con eso. Entonces Él no me va a decir, porque así es y se acabó, ¿no? Sino, ok, veamos tu punto de vista. ¿Por qué crees tú que no? Déjame te explico por qué sí. Me encanta esa idea de razonar. Mi hijo es una persona que le fascina razonar. Él le gusta pensar las cosas y dar diferentes opiniones y él siempre está hablando de tu punto de vista, ¿no? Él siempre dice, bueno, ese es tu punto de vista, respeto tu punto de vista, déjame que comparta mi punto de vista. Y eso es lo que es razonar hasta que lleguemos a una conclusión lógica. Entonces, él se va a sentar y razonará con nosotros.
y lo hará como lo hizo con los hombres y las mujeres de la antigüedad. Entonces, si queremos ver cómo es que lo hacía él, vayamos a las escrituras, vayamos de regreso al libro de Mormón, vayamos a la Biblia y vamos a ver muchos ejemplos cuando él se sentaba y razonaba con la humanidad, con las personas en ese tiempo. Me impresionó la descripción de razonamiento o conversación de enseñanza con el Señor. Y Él va a volver a hablar acerca, nos va a hacer hincapié de que Él se va a sentar y va a razonar con nosotros. Lo vuelve a repetir en el versículo 15. Entonces, esas dos enseñanzas de que Él se va a sentar y razonar con nosotros lo van a encontrar en el versículo 10 y en el versículo 15. Y me fascinó. Aquí nos está diciendo, les está recordando a los santos de los primeros días como que no se olviden de que ya les he dado ejemplos de ciudades, de grupo de gente que me ha seguido y cuáles han sido los resultados. Porque en el versículo 11, más que todo nos está diciendo, dice, por tanto, escuchad unánimes y dejad que os muestre mi sabiduría. La sabiduría de aquel que decís es el Dios de Enoch y de sus hermanos. Entonces él nos está diciendo, ¿se acuerdan de una ciudad con la que me senté y razoné y me escucharon y llegamos a una conclusión lógica? ¿Qué pasó con ellos? ¿Quieren ustedes esos mismos resultados? Entonces sigan el ejemplo de la ciudad de Enoch. Porque ¿qué pasó con la ciudad de Enoch? A quienes recibí. El Señor los recibió. Los separó de la tierra. Como cuando yo leí esa frase de que los separó de la tierra, fue como cuando me imaginé una plantita pequeña cuando ya comienza a crecer y ya no cabe dentro de esa maceta, entonces la tienen que traspasar, sacarla de esa tierra y ponerla en otra maceta más grande para que siga creciendo. Entonces él dice que los sacó de la tierra y fueron separados de la tierra y a quienes recibí, una ciudad reservada hasta que venga un día de rectitud, un día anhelado. La palabra reservada, una ciudad reservada, también me hizo pensar, no sé si es mi cerebro adolescente, como quieran pensarlo, porque siempre estoy pensando cómo lo entienden los jóvenes, cómo lo entenderían los niños, pero esa palabra reservada, una ciudad que recibí, una ciudad reservada, yo me imaginé, sí, qué chévere es cuando uno llega a una fiesta y hay una mesa reservada para uno no tiene que estar mirando dónde me voy a sentar, sino ahí ya tienen la mesa reservada para uno. O cuando uno llega a algún lado, por ejemplo a un teatro, y tiene ya sus tickets con los numeritos y las letras de la silla que uno le corresponde y uno no tampoco tiene que estar buscando, sino nomás va a la línea, entra y ahí está su silla. Puede llegar un poquitito tarde cuando ya todo el mundo se ha sentado y no hay problema, nadie le va a quitar la silla, especialmente cuando compramos una silla que está bien cerca al escenario. Entonces, eso me hizo pensar la palabra reservada. Qué hermosa promesa, ¿no? De ser recibidos por Cristo, ser reservados para un buen tiempo y luego la palabra totalmente increíble, que por un pedacito este iba a ser mi versículo de poder, pero preferí el 62, pero dice anhelado. Dice, un día anhelado por todos los hombres santos. Eso es lo que nuestro profeta Nelson nos está tratando de inyectar. Ese deseo de que anhelemos el día, la venida de Cristo. Que no estemos temerosos, sino que estemos anhelando ese día. Entonces me fascinó esa palabra ahí. Y esa palabra anhelar también me recordó a una historia que la hermanita Emily Freeman contó de que ella iba a estudiar la Biblia mucho con una señora anciana, ¿no? Que vivía cerca de la vecindad de ella y dice que cada mañana cuando ella llegaba a la casa de esta hermana anciana a estudiar, ella vivía cerca de las montañas, entonces había un ventanal inmenso, grande en la sala de esta hermana y cuando Emily entraba, la señora estaba mirando, la hermana estaba mirando las montañas y se daba la vuelta y le decía, tal vez hoy es el día que venga Cristo. Y dice que todas las mañanas, cuando ella llegaba a las 6 a estudiar las escrituras con esta hermanita, su primer
no era buenos días ni bienvenida, sino era tal vez hoy sea el día que venga Cristo. Entonces, qué lindo sería que todos nosotros estuviéramos todos los días preparados. Es una forma bella de vivir esperando a Cristo todos los días. Y me gustó mucho ese pensamiento, ¿no? De que tal vez hoy sea el día que venga Cristo. Bueno, en el versículo 14 es exactamente lo que nos está prometiendo, ¿no? Que aun cuando haya el bullicio, cuando hayan problemas que nos quiten de la mira o no nos mantengan enfocados en que tal vez hoy sea el día que venga Cristo, Él de todas maneras nos promete que llegará ese día y lo más lindo es que todo lo vamos a poder ver en la carne. Ese versículo me trajo a la memoria la escritura que dice en Apocalipsis que porque toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Cristo. Llegará el día en que lo vamos a poder ver en la carne y todos aquellos, aún los que no lo hayan aceptado todavía o no crean que ya vino el Cristo, en ese momento caerán de rodillas y dirán, oh, sí, tú eres el Cristo. Tus rodillas se doblarán y su lengua confesará, ¿no? De que sí Él es quien Él dice que es. Y luego el 15, ¿no? Que es lo que les digo que es increíble. Por tanto, escuchar y razonaré con vosotros y os hablaré y profetizaré como con los hombres en los días de la antigüedad. ¡Boom! Increíble, hermoso. Si hasta ahí llegara la sección, yo quedaría satisfecha. Muy lindos esos primeros 15 versículos. Se aprende tanto y se siente tanto el espíritu y la emoción, ¿no? De verlo, de que tal vez hoy es el día que venga Cristo. Del 16 al 23 vemos el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos está dando de que está en el Monte de los Olivos, está hablando con sus apóstoles, razonando con ellos, y ellos son los hombres de la antigüedad. Entonces vemos su razonamiento, ¿no? Ellos le preguntaban, él contestaba, él hacía preguntas para ver si habían entendido lo que les había dicho, y cuando le respondían, entonces de ahí, de esa misma respuesta, seguía con la enseñanza. Entonces es una hermosa explicación de cómo razonaba él, y nos está prometiendo que nosotros vamos a ver el día en que lo va a hacer con nosotros también. Les está hablando acerca de cómo va a ser la segunda venida, de la redención y también la restauración y el recogimiento de Israel. O sea, les está hablando de lo que nosotros estamos viviendo ahorita. Y estos mismos apóstoles llegaron al momento en que también llegaron como a turbarse por las cosas que Jesucristo les estaba diciendo. Pero también les habla acerca de las promesas y las maravillas que también se van a ver. En el versículo 27 dice que el amor de los hombres se enfriará. Y cuando estábamos estudiando esta sección con mi familia, con mis hijas, que son las que tenemos aquí, bueno, como estaba en Utah pude hacerlo en persona con ellas, pero usualmente lo hacemos por Zoom. Pero también tenemos algunos jovencitos que se unen a esta clase, y una de ellas, Beverly, una de las niñas que vive ahí en la misma casa con mis hijas, hizo un comentario que me gustó bastante. Ella dijo que en el versículo 27, donde dice que el amor de los hombres se enfriará, dice, menos mal que dice que el amor de los hombres se enfriará y no dice que el amor de Dios se enfriará, porque ¿se imaginan si llegáramos a eso? Qué triste sería para muchos de nosotros. Y ella me dice, cuando yo estaba en high school, yo veía a las personas populares y decía, wow, qué chévere que ellos son populares. Pero ahora que ya soy una adulta y fui a una misión y regresé, he hablado o me he mantenido en contacto con aquellos jóvenes que eran tan populares en high school y su tiempo ya pasó. El tiempo de que los hombres lo amaban y los admiraban se enfrió y ellos dejaron de ser populares. Pero gracias a Dios, nosotros nunca pasamos de moda ante los ojos de Dios. Para Él siempre somos populares, para Él siempre somos unas personas espectaculares, y el amor y la atención de Él nunca se va a enfriar. Y me pareció un
conocimiento, una enseñanza tan tierna de esta jovencita de 21 años, que es lo que ella entendió y lo que el Espíritu le enseñó de ese versículo a ella, el versículo 27. Entonces, y el amor de los hombres se enfriará y abundará la iniquidad. Entonces, gracias a Dios, que el amor de Dios nunca se enfría, ni el amor de nuestro Señor Jesucristo. Los vamos a tener hasta la eternidad. Siempre seremos populares en los ojos de Él. El versículo 31 habla de una enfermedad desoladora. Imagina una tierra vacía, donde parejas ya no quieren tener hijos o no pueden tener hijos. Donde no van a venir más bebés al mundo, donde no habrán niños que quieran crecer y llegar a ser jóvenes, y no tendremos adolescentes o jóvenes que quieran llegar a ser adultos y tener su propia familia, y poco a poco perdemos la población. Entonces deja de existir el fructificado y henchir la tierra. Entonces es una plaga arrastradora, porque es una enfermedad desoladora que cubrirá la tierra. Eso es lo que yo entendí. Lo comparto con ustedes, versículo 31. En el versículo 32 dice: pero mis discípulos estarán en lugares santos. ¿Cuáles son los lugares santos? Los templos, lo primero que viene a mi mente. Pero después de toda esta pandemia y de que cerraron los templos y todo lo que ha sucedido, ¿qué es otro lugar que se ha convertido en un lugar santo? Nuestros hogares se han convertido en un lugar santo. Y mi esposo habló mucho de eso cuando estuvimos la enseñanza, cuando tuvimos la clase con nuestros hijos, de que convirtiéramos siempre nuestro hogar en un hogar santo, que cada vez que abrimos las escrituras estamos mostrando santidad al Señor. Cada vez que hacemos una oración en nuestros cuartos personales, estamos mostrándole al Señor que queremos tener más el Espíritu, así que queremos tener santidad. Entonces, entre más cosas, noches de hogar, cantemos himnos, entre más traigamos el Espíritu dentro de un hogar, más vamos santificando ese hogar hasta que se convierte en un lugar santo. Entonces, creo que después de esta pandemia, si hemos tenido reuniones sacramentales, hemos hecho nuestro estudio de las Escrituras, orado, cantado himnos, mantener el Espíritu dentro de un hogar, hemos santificado ese hogar, hemos santificado esa casa, y lógicamente, entonces es un lugar santo. Y eso me encantó. La pandemia, ¿no? Porque eso nos ayudó a santificar nuestros hogares. En el versículo 34 vemos que hasta los discípulos de Cristo se turban al escuchar todas las calamidades que estamos pasando en estos últimos días. Pero leamos otra vez el versículo 12. ¿Qué es lo que dice el versículo 12? Dice que fueron separados de la tierra, y a quienes recibí, una ciudad reservada hasta que venga un día de rectitud, un día anhelado por todos los hombres santos. Entonces, sí, cuando pensamos en todo lo que está sucediendo ya y que va a seguir sucediendo, y aun si los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo se turbaron, se preocuparon por lo que estaba sucediendo, recordemos que nosotros tenemos, si nos mantenemos dignos, tenemos un lugar reservado, y nuestro Señor Jesucristo nos recibirá. Entonces lo único que tenemos que hacer es anhelar ese día, ayudar a que ese día llegue. Hay algo que el presidente Nelson dijo que se me ha quedado muy grabado. Él dijo: cada vez que hacemos cualquier cosa por cualquier persona, en cualquier lado del velo, ya estamos ayudando en el recogimiento de Israel. Entonces, entre más hagamos cualquier cosa a cualquier persona en cualquier lado del velo, más rápido estamos ayudando para que este recogimiento suceda, para que pueda venir Cristo. Entonces, anhelemos ese día al hacer cosas que nos ayuden a estar más listos para ese momento. En el 35 nos dice que no nos turbéis. Dice: no os turbéis, porque cuando todas estas cosas acontezcan, sabréis que se cumplirán las promesas que os han sido hechas. Este versículo
otro versículo súper poderoso, súper hermoso. ¿Y por qué nos está diciendo que no nos turbemos? Porque nuestra mira no debe estar en las calamidades. No tenemos que, es importante saber las señales, sí, sí, lo he dicho varias veces, es importante, pero nuestra mira no debe estar puesta en, entonces, ¿y ahora qué pasó? Entonces ya la luna se puso roja, entonces vienen las guerras, no, nuestra mira debe estar en las promesas, en lo que se nos va a dar. Ahí mismo lo dice, el 35, volvámoslo a leer y dice, y les dije, no os turbéis, porque cuando todas estas cosas acontezcan, sabréis que se cumplirán las promesas que os han sido hechas. El profeta nos ha pedido que por favor hagamos una lista y estudiemos las promesas que se les han dado a Israel del convenio. Si no lo han leído, les aconsejo que vayan y lean también el discurso que él dio en octubre de 2020, que se llama Que Dios prevalezca. No sé si ya les había pedido que hicieran eso, pero si no lo han hecho, por favor regresen a ese discurso y verán que él nos dio una tarea. Nos dijo que quería que estudiáramos las promesas de Israel del convenio. Quisiéramos una lista y que los tengamos bien frescas en la cabeza. Esa es una tarea. A veces nosotros nos criticamos a los santos de los primeriritos días de la Biblia o del libro de Mormón, de que miren, les están pidiendo que hagan esto y no lo hacían. Y les pedían que hicieran esto y era tan fácil. Solamente mira a la serpiente y te vas a curar. ¿Y por qué no la miraban? Ok, a nosotros se nos está pidiendo, hagan una lista de todas las promesas que se les dio a la casa de Israel. ¿Ya la hicimos? ¿Ya las estudiamos? ¿Ya las tenemos frescas en la mente? El profeta nos lo pidió desde octubre de 2020 que lo hiciéramos. Entonces, hay una razón por lo que quiere Él que hagamos eso, porque quiere que nos enfoquemos en la recompensa, porque después de todo este caos, viene la recompensa. Cuando uno pasa una prueba muy difícil, es porque algo mejor viene, que es lo que les digo del versículo 62, ¿no? Que me encantó, porque de cierto os digo que os esperan grandes cosas. Entonces, es bueno saber qué cosas debemos esperar. Entonces, si no estamos estudiando las promesas, ¿cómo vamos a saber qué es lo que nos espera? Las promesas son el fruto de lo que dice aquí del 36 al 40, o sí, del 36 al 39. Dice, y cuando la luz empiece a manifestarse, les será semejante a una parábola que os enseñaré. Y el 37 dice, miráis y observáis la higuera, y la veis con vuestros ojos, y cuando empieza a retoñar y sus hojas todavía están tiernas, decís que el verano ya está próximo. Entonces nos está dando una parábola, nos está diciendo, así como cuando la higuera comienza a botar esos brotecitos de hojita, entonces dices, uy, el verano ya viene, entonces después va a venir el fruto y lo vamos a poder disfrutar. Ok. Estas promesas de las que el presidente Nelson nos está pidiendo que estudiemos son el fruto. A veces nos desesperamos cuando vemos las primeras hojitas, ¿no? Las primeras señales y decimos, ay, tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. Y ya cuando vemos las hojitas brotar, ya ciertas cosas deberían estar en su lugar, porque nos han estado pidiendo desde años que nos preparemos, ¿no? Para momentos difíciles. Ahora es tiempo de enfocarnos en el fruto, en las promesas, porque se supone que todo lo otro ya está en su lugar. Enfoquémonos ahorita en las promesas, en el fruto, en lo que el Señor, cómo nos vamos a ser recompensados si soportamos las pruebas que vienen y que estamos pasando, porque ya estamos, ¿no? Pasando por muchas de estas pruebas. Sí, y de 41 al 47 vemos que el punto no es que tenemos que ver las primeras hojitas y desesperarnos, ¿no? Sino que debemos enfocarnos y aprender y estudiar mejor cuál es el fruto, cuál es la recompensa. No quiere decir que vemos las primeras hojitas y salimos corriendo a la tienda a comprar toda la comida en lata que encontramos y
a buscar linterna y papel higiénico y todas esas cosas. Simplemente quiere decir que ya viene el día, que si nos estamos preparando, que ya deberíamos estar y enfocarnos en el fruto, en lo que vamos a recibir, en los convenios y las promesas que estamos haciendo para ser dignos de disfrutar ese fruto. Este es el tiempo de hacer eso. Luego del 48 al 59 nos está hablando más que todo del milenio y donde toda pregunta y duda será resuelta, donde todos nos sentaremos con Cristo a razonar nuestros duditas que podamos tener personales. Estoy tomando una clase de religión y me encanta más que todo lo que aprendo de los otros estudiantes. Y una de las hermanas que está tomando esta clase conmigo hizo un comentario y dijo que ella a veces tenía preguntas de la iglesia, de algunas reglas que han cambiado, y ella dijo que comenzó a sentir como que su testimonio temblaba un poquito. Entonces decidió estudiar un poquito más, ver acerca de qué podía ella hacer para no tener estas dudas, pero tampoco simplemente ignorarlas, ¿no? Y encontró un video que se llama, por aquí lo escribí, se llama Actuar con Fe, El Cantero. Les voy a dejar el link abajo, pero me fascinó porque muestran a un señor que está construyendo una pared de piedra, que se supone que se llaman el cantero, y él va poniendo las piedras según la pared, pero ciertas piedras cuando las va a poner no caben. Entonces él no agarra esa piedra y la tira. Yo creo que ya les comenté de esto, ¿no? De este video. Pero bueno, van poniendo las piedras y cuando encuentra el huequito donde va, entonces ahí sí, la vuelve a recoger y la vuelve a poner. Pero les voy a dejar el link para que lo vean. Está súper lindo. También otra hermana en esa misma clase habló acerca de tener una caja que le puso afuera el milenio, se llama la caja. Y dice, cada vez que yo tengo una duda o alguno de mis hijos tiene alguna duda que no encontramos la respuesta o no estamos muy satisfechos, no nos sentimos muy cómodos con esto, dice, todo lo otro que aprendemos en el Evangelio me fascina y me ha servido mucho por años, entonces no voy a tirar todo el Evangelio, ni me voy a inactivar, ni me voy a ir de la iglesia simplemente porque una cosa no la entiendo. Lo que voy a hacer es escribo la duda y la ponemos en esa caja, porque sabemos que durante el milenio todas nuestras respuestas van a tener, todas nuestras preguntas van a tener respuesta. Y me encantó esa idea también de tener una caja que diga preguntas para el milenio. En el versículo 56 se nos recuerda la parábola de las 10 vírgenes. Y algo que creo que fueron los hermanitos Taylor y Tyler que hablaron fue que no olvidemos que la parábola de las 10 vírgenes termina en una gran fiesta. Y sí, muchas veces nos enfocamos solamente en la parte que claro que es la enseñanza de esa parábola, ¿no? De que tengamos las lámparas listas y que 5 de ellas fueron sensatas y 5 fueron insensatas y no estaban listas. Pero también recordemos que ese evento era para celebrar la unión entre Cristo o entre el novio y la novia, ¿no? Entre Cristo y su iglesia. Y que no olvidemos que todos estamos invitados a esa gran fiesta que termina en un banquete, que termina en una gran celebración y que podemos nosotros ver el reencuentro de la iglesia con su creador. Me encanta esa idea, me encanta pensar que si estamos listos vamos a terminar ser invitados y poder entrar a este gran banquete, a esta gran fiesta y enfocarnos en las promesas, no tanto en la calamidad que puede suceder, sino en la promesa, en el final, en el punto de llegar a esa felicidad, a esa alegría de la que José Smith dice que recibió estas revelaciones para la alegría de los santos, ¿no? Y es enfocarnos en el fruto, no tanto en las hojitas, sino en el fruto. Ahora pasamos al versículo 60. Se le pide a José que ya no traduzca más del Antiguo Testamento, sino que pase y traduzca del Nuevo Testamento para continuar con las instrucciones de los santos de los últimos días, para que entendieran
por qué venía lo que venía después, porque sabemos que esta no es la primera vez que se van a mudar, sabemos que este es el lugar donde se van a quedar viviendo en Kirtland, Ohio, no van a durar mucho tiempo. Entonces le pide el Señor a José Smith que, bueno, ya tradujiste lo que se necesitaba del Antiguo Testamento, ahora pasa a traducir parte de lo que necesito que les enseñes a los santos del Nuevo Testamento. En el versículo 62 es donde vemos el versículo de poder, ¿no? Porque de cierto os digo que os esperan grandes cosas. Enfoquémonos en las promesas. Enfoquémonos en aquello grande, aquello hermoso que vamos a recibir. Yo me imagino que eso fue lo que mantuvo a muchos de estos santos de los primeros días, que no se enfocaban tanto en el que hace frío, el que no tenemos en qué comer, que tuvimos que vender nuestra granja, que se enfermó la abuelita, se enfermó la mamá, sino se enfocaban en la meta final, en el fruto. Y eso los mantenía constantes y la fe se mantenía fuerte, porque cuando nos enfocamos en las cosas, en las pruebas, en lo triste, nuestro espíritu se va debilitando, nuestra mente se va debilitando. Entonces, ni nuestra mente ni nuestro corazón puede estar fuerte para seguir adelante. Pero si nos enfocamos en el fruto, en la meta, en la fiesta, en lo lindo al final, nos vamos animando. Es una terapia, nos vamos animando. Siempre tenemos que buscar una razón por qué vivir. ¿Y qué razón más hermosa que decir yo vivo por Cristo? Yo vivo por seguirlo, yo vivo por demostrarle mi fe y mi lealtad. Eso mantiene una persona joven, una persona energética y a una persona saludable. Y eso es exactamente lo que nos dice aquí en el versículo 65. Y con corazones y mentes unánimes, juntad vuestras riquezas para que compréis una heredad que más adelante os será designada. Y se llamará la Nueva Jerusalén, una tierra de paz, una ciudad de refugio, un lugar de seguridad para los santos del Dios Altísimo. Entonces, enfoquémonos en esas promesas. Estudiemos cuáles son esas promesas. Nos servirán de motivación durante momentos difíciles. Él nos está prometiendo ahí, no os turbéis, que yo vengo a cumplir todo lo que yo les prometí. La sección es hermosa, llena de mucho poder, mucha esperanza y muy buena para nosotros los santos de los últimos días. Si la leemos con el Espíritu, vamos a ver que fue en realidad hecha para todas las épocas, para todos aquellos que tengan que hacer cosas difíciles para recibir una recompensa. Cada vez que veamos problemas o veamos situaciones difíciles o se nos pida hacer sacrificios, regresemos a esta sección y leamos cómo el Señor instruyó a los santos de los primeros días para que llevaran a cabo una tarea tan difícil, pero también es para nosotros. Los consejos que hay aquí, la sabiduría que se encuentra en esta sección es algo que nos motivará en cualquier momento, por cualquier situación difícil que estemos pasando. Quisiera terminar con el versículo 71. Me encantó algo más que mi otra hija, Chantel, comentó cuando nos reunimos. Me pareció algo tan sublime, tan lindo. Ella le fascinan las películas de Disney y cuando ella le tocó compartir, dijo, a mí el versículo que me impactó fue el 71, porque el 71 dice, y acontecerá que los justos serán recogidos de entre todas las naciones y vendrán a Sión entonando canciones de gozo sempiterno. Y ella nos dijo, ese versículo me recuerda mucho a la escena de la película de Disney, El Príncipe de Egipto, cuando todos van saliendo de Egipto hacia el Mar Rojo. Es una escena hermosa, entonces la busqué y les voy a dejar el link aquí. Lean el versículo 71 y luego vean esa escena. Es hermoso imaginar que llegará el día en que todos nosotros podremos salir así como ellos salieron, cantando, como dice, canciones de gozo sempiterno a nuestro Salvador y sabiendo y testificando de que existen los milagros, de que Él no nos abandona,
de que hay un plan y que debemos confiar en ese plan y en ese proceso si queremos llegar a ser parte de aquel gran banquete y aquella gran fiesta y disfrutar de ese sabroso fruto que tiene el Señor reservado para cada uno de nosotros. Tengo un gran testimonio de este evangelio, tengo un amor infinito por mi Señor Jesucristo, por el plan que se nos ha dado, y me siento tranquila de saber que aunque estamos pasando tiempos de pruebas y tiempos de tribulación, al final de esta carrera encontraremos a un Dios amoroso que nos ha reservado un lugar y que nos ha reservado un gran fruto y una gran fiesta para todos aquellos a los que nos esforzamos y que anhelamos que llegue ese día. Y ojalá, tal vez hoy sea el día que venga nuestro Señor Jesucristo. Gracias, tengan un hermoso fin de semana. Recuerden que Dios es grande y Dios es muy, muy bueno. Nos vemos en la próxima. Chao.